Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, que tu amiga Jenny es Soltarot, que te puedo decir más que agradecida por tu presencia, por estos momentos de conexión que podemos compartir. Hoy, 6 de mayo, vamos a un video, energías, momentos potentes, reconfiguración de los poderes, reconfiguración de las energías. Vamos a desplegar, vamos a ver cómo nos hablan las energías el día de hoy. No voy a ser muy incisiva en lo que vamos a ver algo importante. Quiero yo empezar por aquí. Fíjate algo literal, tenemos aquí el sol. Bueno, mi Venezuela, mi gente hermosa, lo que te vengo diciendo. Venezuela, literalmente en este momento, a estas alturas, voy a hacer de entrada, porque la situación así lo requiere. Tenemos el sol, tenemos una reconfiguración, tenemos un momento importante para tomarlo en cuenta. Si tomas en consideración el último video, y quiero dejar las cartas en esta posición porque voy a trabajar con el tarot a la inversa, me voy a apoyar en esto. Tenemos aquí un colectivo, una familia, tenemos una comunidad, tenemos energías bastante fuertes, bastante densas, mensajes que están siendo canalizados. Ya vamos a hablar de ello. Es como que si estuviésemos en un punto exacto del que tanto se habla, ese punto donde todo parece caótico, por donde también se está gestando algo nuevo, donde también se están viendo caras que están saliendo, donde se puede decir no, se puede decir quizás, se puede decir sí. Tenemos que es un momento propicio para realizar, para ejecutar los movimientos que son necesarios. Vamos a dejar aquí estas dos cartas, espero que se esté viendo bien. Vámonos aquí a lo que viene siendo la ejecución, reina de bastos, literal, ejecución de planes, ejecución de acciones. Tenemos aquí el regreso de actores, acciones que se estaban dejando, se estaban postergando, pero se están ejecutando. Situación geopolítica venezolana en este momento no solo es compleja, pero porque es más que compleja, pero si la miramos en capas, por eso es que me he querido sacar las cartas de esta manera. Si la miramos en capas, ha habido o está habiendo un proceso de adaptación, un proceso muy importante en lo que viene siendo el tema de adaptación, en lo que están apareciendo patrones muy claros, muy directos, muy, por así decirlo, que podemos observar, en donde se están marcando claramente unas limitaciones, ya están habiendo ciertas adaptaciones a ellas, donde se están respetando, aunque parezca que no, unos ciertos órdenes a estas capas, donde se están haciendo compromisos para sacar lo mejor de la situación existente, donde se están poniendo o se están ubicando en su sitio a muchas figuras que hace un mes o hace un mes y medio, 2 meses atrás, no estaban claras sus posiciones, y esto es importante que lo tengamos en cuenta en este momento. En este instante hay ubicación, o se están ubicando, como por así decirlo, capas. Venezuela es en este momento, por lo que se está viendo, y lo vamos a seguir analizando y lo vamos a seguir visualizando, está en un cruce de fuerzas globales, regionales e internas, que se están reconfigurando todas al mismo tiempo. Vamos a ver acá, sacar dos energías, sí. Desequilibrio, donde se corre el riesgo de dar más allá de las posibilidades, y una iniciativa infructuosa para cambiar una situación. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué, mi gente bella? Porque te lo voy a explicar de una forma estructurada, y luego vamos a conectarnos un poco más con otro tarot. Ya me conoces y sabes que me gusta conectar con varias energías, por eso he esperado unos pocos días para que estas se asentaran. Aquí estamos observando claramente lo que viene siendo una reconfiguración, y creo que en el último video lo pudimos hablar.
pero por los factores que se están expresando tanto en arcanos mayores como en arcanos menores, estamos ante lo que viene siendo una reconfiguración del poder internacional. Aquí tenemos el Sol, que viene siendo Estados Unidos versus nuevos actores. Venezuela vuelve a estar siendo lo que es, porque no lo ha dejado de ser, solamente que hay factores externos en la geopolítica que permiten o hacen que deje de ser el foco centro. Pero viene un momento en el que es una pieza energética, una pieza clave. Hay retornos de intereses que Venezuela se centre en el foco, reaperturas económicas estratégicas y un destrono. Aquí hay un destrono, aquí en el interín, en el medio de esto, hay un destrono, hay un bochorno, hay un ridículo. Vamos a seguir viendo, si tengo que barajo nuevamente, pero las energías me dicen que lo deje así. Rey de oros, la luna, aquí ha salido en medio de este proceso, en medio de este tiempo que ha habido, han salido muchísimas cartas a la luz, han salido muchísimas situaciones, muchísimos procesos se están esclareciendo, están saliendo, se están tomando, se están fortaleciendo muchos actores de la política venezolana, tanto dentro como fuera. Se están fortaleciendo figuras de la política venezolana que están dentro de Venezuela, movimientos internos en Venezuela, están tomando confianza, seguridad, voz, están tomando participación, están tomando poder. Esto está ocurriendo en paralelo con crisis. Fíjate, todo esto está ocurriendo en paralelo con crisis muy fuertes globales a nivel energético, como todo lo que está sucediendo, que no es un secreto para nadie, en el estrecho de Hormuz, lo que está revalorizando muchísimo el tema de lo que está sucediendo en Venezuela. Todo esto es geopolítica y lo sabemos. Tenemos acá la luna en el centro que nos está hablando a tomar en cuenta nuestras propias energías y al estar atentos a lo que también, independientemente de todas las noticias y todas las cosas que están saliendo, lo que se está destapando, todo el mundo, todo el inframundo que se está destapando dentro de Venezuela, todo lo que está saliendo por debajo de esas porquerías que están saliendo, que se están destapando a nivel de noticia, a nivel de bochorno, a nivel de descubrir, de salir, de sacar a la luz, porque para nosotros no es un secreto lo que esta cúpula que ahora se viste de azul, de esta cúpula rojita que ahora le he dado por vestirse de azul y colgarse rosarios en el cuello, ¿no? Lo que le falta es ponerse pelucas, ¿no? Bueno, todo lo que nosotros lo sabemos, las energías nos lo ratifica, pero también es importante que nosotros entendamos y saquemos de nosotros mismos, saquemos esos conocimientos, saquemos esa parte de nosotros que entiende, que comprende y que sabe muy bien cómo estos procesos se tienen que llevar, cómo estos procesos se tienen que internalizar. Tenemos que sacar, entender y comprender esas partes oscuras de la psique y para poder entender y revelar esas partes oscuras, esas verdades oscuras de la psique. La parte individual, el 7 de copas nos habla mucho de la parte individual y junto con la luna nos potencia esa parte y nos hace entender que un solo palo no hace montaña. Y me gusta esta reconfiguración de cartas porque nos dice que Venezuela ha entendido ese proceso. Tenemos partícipes políticos actuando, trabajando, comunidad trabajando unida, en equipo, reconfiguración de CNE. Yo sé que esto no lo he dicho, no es primera vez que lo digo, de Tribunal Supremo de Justicia, mucho trabajo. Venezuela pasa de un estado aislado a un activo energético necesario, cosa que suaviza muchísimo posturas internacionales. Vamos a recoger esta primera línea. No sé si barajar. Voy a volver a barajar acá.
cosa que suaviza muchísimo, muchísimo, muchísimo posturas internacionales. Suaviza muchísimo lo que viene siendo lo que es la reinterpretación. Les dije en la última lectura, porque la he escuchado. Vamos a, no se volteó de completo, no quiso voltearse. Les he estado diciendo que la transición política, no, son muchas, no, y ninguna se volteó. Quieren que cambie de baraja, no la voy a cambiar. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ok. Ok, reina de oros. Importante carta. Fíjate el juicio. Activos tangibles, estabilidad material, necesidad de hacer balances, despertar a la realidad espiritual. Tenemos acá muy importante 5 de oros, momentos para reconocer los desafíos. Mira, transición política bajo influencia externa, obviamente, claramente, quienes dan la orden no están adentro, y la emperatriz. Vamos a dejar estas acá. Y vamos a interpretar, vamos a hablar un poquito sobre estas 4 energías que tenemos acá sobre la mesa, porque es importante entender que ciertamente la transición, les dije en la última lectura, hablamos sobre que la fase 3 ya estaba iniciándose, estaba iniciada, y creo que ahora es que se dio la iniciación, ahora es que sonó la trompeta de ese tema. Pues sí, mi gente, transición política bajo influencia. Tenemos aquí reina de oro, juicio, emperatriz y arcano menor, 5 de oros. Señales de cambio, pero no de ruptura total. Se habla de una etapa ya no solamente de posmaduro, con intervención, influencia estadounidense, claramente, nombramientos diplomáticos. Esto lo hemos estado viendo, ciertamente, con figuras híbridas, con híbridos, con estos animalitos que ya nos tienen hartos. Tenemos aquí la fuerza, sí, la hemos tenido, la estamos teniendo y tenemos que seguir teniéndola. Estos nombramientos con estas figuras híbridas que todo nos molesta. Oposición moderada, cercana al chavismo, que buscan proyectar abertura. Ya sabemos que son alacranes, que son estos animales disfrazados de estos lobos disfrazados de oveja, pero que día a día hemos estado viendo, mi gente, cómo han estado cayendo. Esto ya sabemos que no es una democracia plena aún, lo sabemos, sino algo más parecido a una transición tutelada o controlada desde fuera. Mi gente, estamos literalmente en un camino. Yo sé que es espinoso. 9 de bastos. Hay una interrupción abrupta a las a dificultades, a lo que viene siendo, esto lo estamos viendo en este instante, a todo lo que esta cúpula, ahora antes rojita y ahora disfrazada de azul. Se les está cortando todo tipo de cables, todo tipo de alimentación, cada vez más. No solamente se abochornan, no solamente se avergüenzan. El pueblo sabe hacerles la ley del hielo, el pueblo sabe darle la espalda. Están abandonando, ellos montan sus proyectos, sus misiones, sus cosas, la gente les da la espalda, les vienen cada vez más periodos difíciles, de esto les hemos hablado, pero no es solamente hablarlo, es verlo cumplirse, Mucha intención por parte de lo que viene siendo la gente de Vente Venezuela, la organización. Hay algo importante, mi gente, que no voy a dejar pasar y necesito una carta para aclararlo. Aquí tenemos la Reina de Espadas. Todo lo que es ese movimiento que se instauró y tiene que salir una Reina de Espadas, claro que sí, todo eso que se instauró en Venezuela para ese glorioso 28 de julio
Te digo algo, movimientos como estos vamos a seguir, vamos a volver a ver en Venezuela para seguir defendiendo lo que es la voz del pueblo, lo que es la bendición de elegir, lo que es el defender, lo que es la perspicacia, lo que es el saber hacer las cosas. No solamente lo vimos ese día, sino que lo vamos a volver a ver. Esto sigue instaurado, esto sigue armado dentro de Venezuela con mucho sigilo, con mucha potencia, con mucho cuidado. No solo es hacer las cosas y olvidarlas. Esto no se ha olvidado, esto sigue trabajando en Venezuela, esto se sigue haciendo. Vámonos con 800. Vienen momentos de sorpresas, mi gente, viene sorpresa con respecto a esto. Viene sorpresa con el tema de las elecciones, gratas, sorpresas gratas con el tema del Plan República también. Vienen muy gratas sorpresas, mi gente, con todo este tema. Me saltó más allá de la ilusión. Tenemos avances con respecto a este tema, claro que sí. Wow. Mucha participación. Pues mi gente, tenemos aquí energías muy poderosas, muy potentes. Doble narrativa interna, apertura versus represión. Mientras afuera se proyecta, fíjate algo, aquí no es un secreto para nadie que mientras se dé una cara dentro del régimen de supuestamente apertura, de que están ellos haciendo las cosas bien, de que están aperturando, de que están colaborando con el pueblo, de que están haciendo, ellos siguen intentando reprimir, ellos siguen intentando lo que es retrasar lo que ellos les conviene reprimir, les conviene retrasar, les conviene todo esto porque es la manera que tienen de sostenerse en el poder. Pero como lo sabemos, todo lo que reprime a un país entero cabe en ese camioncito que vimos, y ya Venezuela lo sabe, eso se ha desarticulado, la participación del pueblo es masiva, es completa. Cuando llegue el momento indicado, lo vamos a ver, lo estamos viendo. Esto es un proceso que va en bucle. Malo por el que diga que no es así, porque de verdad que yo no sé qué quiere, yo no sé de qué manera, qué tiene que ver para que no note un avance. Yo sé que no es fácil, pero se están haciendo las cosas, mi gente, se están haciendo las cosas. Mira, poder creativo, poder divino en pleno mes de mayo, mes muy bueno para Venezuela, mes en el que se van a ver muchísimos avances, muchísimo poder creativo del pueblo, muchísima comunicación. Esto, les digo algo, no caigamos en dobles narrativas, eso sí, se los voy a decir, se los voy a pedir, por favor, siempre se los digo, pero cuidado con los apegos al pasado, cuidado con caer en doble mentalidad, en temas de mente, en que nos jueguen a la mente, porque estos pelagatos son peligrosos. Son pocos pero peligrosos y tienen tentáculos muy largos. Ellos juegan con nuestra mente o quieren seguir jugando con nuestra mente. Ellos juegan a lo que siempre han venido jugando desde mucho tiempo. Pero fíjate cómo tenemos las cartas y las líneas a nuestro favor. El pueblo ha crecido mucho, hay mucho avance, se está trabajando muy fuerte. Tenemos aquí de que las protestas sociales, todo lo que viene siendo con lo que es manifestación de la gente va a seguir. La gente va a seguir protestando, luchando por lo suyo, por las mejoras de sus condiciones. El Estado va a intentar seguir conteniendo, reprimiendo, va a seguir frenando, pero no va a poder, porque esto ya se inició y esto es un proceso que no se puede detener. Esto va a generar una tensión dinámica. Esto va a generar que se desborde ya, porque el vaso no se puede, ya no puede sostenerlo, y lo sabemos, mi gente bella. Vamos a tener mucho cuidado con conflictos territoriales que van a detonar. Me están hablando claramente Monagas y Guyana, mi gente.
Por allí van a explotar. Por allí van a explotar unos focos bastante fuertes en el Esequibo. Esto es uno de los puntos más calientes, Venezuela. Cuidado con estos territorios, vamos a estar escuchando, esto va a ser noticia, vamos a estar viendo, porque no solo son conflictos fronterizos, son nodos energéticos, es soberanía, geopolítica internacional. Vuelvo y repito, cuidado, por favor, cuidado con la doble narrativa interna, esto de apertura versus represión. Por favor, vamos a tener mucho cuidado con esto. Vamos a seguir teniendo la cabeza enfocada en lo que es el avance, en lo que es la prosperidad, en así decirlo, del país. Esta gente está más que acorralada. Este mes de mayo ha empezado bien. Yo sé que no es fácil lo que se está viviendo. Fíjate algo, aquí tenemos en el fondo de la baraja. Están cada vez más aislados, más acorralados. Es importante tener en cuenta, y lo seguimos viendo, las proyecciones fronterizas. Mucho cuidado con las proyecciones fronterizas. Los acercamientos con países como Colombia. Vienen temas también con ese tema de la seguridad, la inteligencia, intentos, cuidado. Cuidado, porque por aquí también nos vamos a estar, eso ya va a ser tema para otro video, porque lo quiero profundizar mucho más, intentar normalizar las situaciones con el tema de España, porque esto tiene punta y tiene muchísima punta el tema con España. Por aquí vienen escándalos que están ya, no están que explotan, ya han explotado. Ya esto ha explotado, ya esto es un balde de caca que ha caído en un ventilador, ya esto no tiene manera de taparse, Venezuela intenta esta gente y bueno, España ni hablar, intenta salir de esto, pero es imposible. Mucha gente salpicada de caca. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, si miramos esto en conjunto, hay una dinámica muy clara. Reestructuración del poder interno, reapertura económica con condiciones paso a paso, conflictos estratégicos que son estratégicos, son programados en el Esequibo. Vamos a tener cuidado con esto. Presión social contenida, pero que no se puede detener. El pueblo ya está cansado, el pueblo está organizado, cada vez se organiza mejor y con más inteligencia. Esto no es, aún no estamos hablando de una estabilidad, estamos de un avance, de un proceso en reconfiguración. Es importante, es un proceso de transición marcado, claro, en norte, definido, entre colapso, control y reintegración global. No podemos hablar de que todo está hecho, de que todo está solucionado, pero sí hay un camino marcado, claro, definido. Mi gente, desde enero para acá es imposible no ver la línea que se está marcando y que se ha marcado, porque es bastante clara y bastante definida, y las energías lo pueden marcar, se pueden ver. ¿Hay alguna pregunta? Vimos que parte de la administración de Donald Trump ha agilizado lo de la fase tercera. ¿Tendrá algo que ver Juan Pablo Guanipa, que casualmente desde que pisó suelo norteamericano las cosas empezaron a moverse? ¿Hay algo por ahí? Bueno, ya en el video pasado, quienes lo han escuchado y quien no, les digo que lo escuchen, salió claramente la energía de él como actor principal. Sí. Hoy, pues claramente él ya ha vuelto a salir la energía de él como un guerrero. Te invito a que escuches el video, el último video que hice. Salió muy fuerte la energía de Guanipa, de Juan Pablo. Yo para los nombres soy la mejor, ¿eh? Yo de verdad que... Te voy a decir algo. Vamos a ir viendo aquí. Vamos a ver la energía de... Sí. Claramente. Fíjate algo. Este hombre... Sí.
Fíjate algo, este hombre, él, aunque, y fíjate algo, donde corre el riesgo de dar más allá, este hombre él no le importa correr, ya lo he demostrado. El 6 de oro, 4 de bastos, 3 de bastos, este hombre, donde él se para, no le importa correr riesgo, dar más allá de sus posibilidades, él lleva una gestión más allá de lo que él puede dar. Donde él se para, abre caminos. Él tiene también una misión muy clara, muy importante. Él tiene un propósito entre ceja y ceja y es un sí rotundo. Fíjate que son cartas de sí. Él no procrastina, él tiene una misión. Él hizo una propuesta, en el video pasado lo comenté, porque él hizo una propuesta para acelerar todo, es como para enfrentarse, hablarle a Marco Rubio y decirle, mira, yo sé lo que tú quieres para Venezuela, para Cuba, pero las cosas las podemos hacer de esta manera, de este camino, porque yo lo tengo más visto, lo tengo mejor visto, no es que mejor que tú ni nada, pero Venezuela necesita esto, y lo propone sin ningún tipo de trabas en la lengua. O sea, es un hombre muy, muy claro. Él mueve masas, él mueve caminos, él está muy despierto, él sabe lo que quiere, a dónde va y cómo hacerlo. Y eso es muy llamativo. Y tenemos aquí que no se le va a poner restricciones. A este hombre no se le va a poner restricciones. Él donde va, abre apertura y es una pieza en este momento clave. Es una pieza clave. Este hombre no tiene freno, no tiene en su camino. Él le moviliza más bien las energías hasta la propia María Corina Machado, porque él tiene fíjate que salió un arcano mayor y no quería dejar de sacar cartas hasta que saliese un arcano mayor y me sale uno muy potente que es el carro. Él no va a descansar hasta el éxito, hasta tener no solamente el sí, sino de que sus iniciativas audaces, él está convencido de lograr, no solamente, y él quiere regresar para la victoria. Y el carro es un arcano mayor muy veloz, de muchísima velocidad. Se está asociando con mucha gente, se está relacionando con muchas personas. El 2 de copas es una energía de estrechar manos, de dinámicas, de generar relaciones interpersonales basadas en normas sociales. Es una pasión que él tiene de ser disruptivo, de hablar, de comunicar, de transmitir y de no quedarse en medias tintas. Y lo está ayudando muchísimo ahora mismo todo lo que es esta energía plutoniana que hay en el ambiente, de que él ayuda a redefinir sistemas de poder, porque está muy enfocado y él camina hacia el éxito y el reconocimiento. Denota su camino, no solamente la ambición, sino su energía y la motivación que tiene para avanzar. Me gusta mucho, lo veníamos hablando desde el video pasado, lo representa la energía, el avance del carro, arcano mayor del carro, está muy representado para obtener, tiene mucho respeto público, simboliza la capacidad de alcanzar grandes alturas mediante esa fuerza y ese coraje que tiene. Así que la respuesta es un sí total. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, suficiente por hoy, gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a ustedes, mi gente bella, mi gente hermosa. Había tardado unos días porque las energías, como siempre digo, hay que asentarlas. Nada, ¿qué les puedo decir? Los quiero mucho, los quiero muchísimo y hasta la próxima. Fuerte abrazo.